Bueno, para que ahí también en caso si tienen donde apuntar, próximo martes, por el momento no sé la fecha, pero vamos a tener la primera evaluación. 27. Perdón, ¿qué fecha es? 27. 27, muy bien. Martes 27 de abril. Creo que ya es apropiado que hagamos un pequeño examen. ¿De qué va a venir? Pues lo que es el capítulo 1. Todo lo que es dinámica de la partícula, que abarcamos movimiento de una partícula bajo efectos de diferentes tipos de fuerzas. Ahí hablamos de fuerza constante, cuando era aceleración constante. Variables, o sea, fuerzas variables cuando teníamos que integrar. Movimiento de partículas conectadas, es decir, cuando hablamos de poleas con cables, se levantaban pues ciertos bloques. Eso es partículas conectadas. Análisis luego ya del movimiento continuo. Empezamos a ver lo que son las coordenadas normal y tangencial. Y hoy vamos a ver lo que es coordenadas cilíndricas. Si lo podemos concluir el día de hoy, pues bueno. Y si no, ya el siguiente jueves para que el martes próximo esté todo. Aparte de que ya está también en la plataforma. Esto que estamos haciendo es refrescar, ampliar si fuera posible, para que estén plenamente, ahora sí, conocido el tema. Voy a revisar también las tareas, si faltara alguna para complementar, también voy a subir alguna, a más tardar entre hoy y mañana, para que tengan entonces todas nuestras evidencias que vamos a trabajar o que debemos presentar. Ustedes sus tareas, sus exámenes, yo las clases, y si por ahí vamos a programar alguna sesión por ahí en su momento, para que también en alguna ocasión tengamos un apoyo más de lo que son las asesorías académicas. Bueno, entonces el día de hoy traigo pues un material de lo que es el movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas. Entonces comparto el siguiente material. Bueno, creo que ya están viendo estas diapositivas. Movimiento de las partículas en coordenadas cilíndricas. Bueno, este tipo de movimiento pues, generalmente se da pues en situaciones un tanto, tal vez no como las normales, que se va hacia ciertas estructuras como son caminos, como puede ser, no sé, alguna presa, en fin. Aquí, pues, por ejemplo, en un estacionamiento muchas veces tenemos que hacer alguna losa, alguna rampa en la que tenemos que ir desarrollando altura, así como ahorita, a ver si aparece aquí, parecido así como tobogán, ¿sí? Muchas veces empezamos a subir autos a través de este tipo de estructuras. Bueno, entonces empezamos pues. Aquí les presento cómo es que se va dando este tipo de movimiento. En este caso son las coordenadas polares, donde observamos pues de que hay un plano aquí, XY, y aquí se desarrolla un giro, un ángulo θ. Y si nos vamos a la tercera dimensión, ya para que sean cilíndricas, ya sería altura z. De manera que se desarrollan de estos vectores igual, y aquí hay un vector de posición R, ya espacial, a través de estas variables θ, R y altura z. Bueno, aquí hay unas fórmulas que ya están, digamos, indicadas nada más, pero no tenemos el desarrollo, o muy breve. Aquí pues dice que es desarrollar algunas derivadas. Ahorita vamos a ver eso. Aquí nos indica que la velocidad radial es R punto.
Aceleración radial, aquí ya tiene dos componentes. Es la derivada, la segunda derivada de R menos R, teta punto al cuadrado. Y aquí ya son las, la velocidad transversal, se llama esto, V de teta, R, primera derivada de teta. Es decir, aquí R es puede variar, pero generalmente si es constante ya se vuelve cero. Pero bueno, generalmente, o en muchos casos, es constante. Y la aceleración transversal, que ya quedó como R, segunda derivada de teta, más 2 veces R, primera derivada de teta. Esto, digamos, es como una especie de darlo recetado. Veamos aquí. ¿De dónde sale eso? ¿Verdad? Siempre es bueno saber el origen. Como les comentaba hace un momento, hay dos variables. Una, R, es esta, la R, cuya magnitud varía respecto del tiempo. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí está R. Este es el ángulo, el giro que les mencionaba hace un momentito. Luego, donde termina R, podemos colocar un vector unitario, E de R le podemos llamar, a lo largo del radio. Y otro que es perpendicular, por eso se llama transversal. Otro vector unitario. Vamos a conectar a la corriente, se me está bajando la pila. Ahora sí. Entonces regreso. Hacemos pues nuestro planteamiento. Aquí hay un punto P que se está moviendo. ¿Sí? En el plano, lo estamos viendo en el plano, hablamos de coordenadas polares primero. No necesariamente esta va a ser circular, es cualquier curva. Bueno, entonces aquí ya están los componentes y de estos vectores E de R y E de teta, que son unitarios. Entonces aquí sí generamos un círculo que tenga radio 1. De tal manera que aquí está el E de R, es este, y perpendicular a él, aquí está el E de teta. De allí, el ángulo de giro que tenemos de aquí es este mismo. Por lo tanto, este está empezando de aquí a cualquier ángulo. Bueno, y este empieza, si son perpendiculares, entonces el E de teta tendrá que iniciar aquí. ¿Por qué? Porque ya vimos que aquí hay 90 grados entre ellos. Y ahí están colocados ya. Como dijimos que es el vector unitario, tendrá magnitud 1. Por lo tanto, este cateto es 1 coseno de teta. Y este vertical sería 1 seno de teta para E de R. Nos fijamos ahora en el otro vector, E de teta. Aquí está el ángulo, porque lo que giró aquí, giró aquí. Ahora vemos, este sería cateto opuesto, por eso se llama 1 seno de teta respecto de este ángulo. Y esto sería cateto adyacente, es decir, esta distancia. Y por eso es 1 coseno de teta. Ahí está nuestro planteamiento. Y entonces aquí podemos generar un vector de posición. ¿Quién me da la dirección de ese vector? E de R. ¿Y la magnitud quién me lo da? La R que está variando respecto del tiempo de su magnitud. Y eso lo generamos, lo dejamos como una ecuación 1. Entonces R está variando. Ahora el vector E de R, que es el que tenemos aquí, vemos que es igual a coseno de teta, si le damos la forma vectorial cartesiana, coseno de teta I, que sería esta componente, más seno de teta J. Este es el vector E de R, usando Pitágoras. Bueno, a esa ecuación le podemos llamar la ecuación 2. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito para que quede alineada a lo que le estamos llamando ecuación 2. Ahí está.
¿verdad? Entonces, esta es la ecuación 2. Luego nos fijamos en E de teta. Aquí está. De tal manera que observamos que seno de teta apunta hacia la parte negativa, por eso tiene menos seno de teta i, y la otra componente, esta de aquí, coseno de teta j. Ya están los dos. Si derivamos, en este caso, el vector e de r, aquí está indicado. Entonces, al derivar va a ser la primera derivada de teta por seno de teta i, y más primera derivada de teta coseno de teta j. Es derivar el vector e de r. Vemos aquí que hay teta punto, o sea, primera derivada de teta y primera derivada de teta. ¿Qué hacemos? Lo sacamos como factor. Y nos queda menos seno de teta i más coseno de teta j. Esto que es precisamente en 2, ¿qué significa? Aquí está, coseno de teta, estamos sacando esto. Y entonces esto es lo que le estamos llamando el e de r primera derivada, esto que tenemos aquí. Aquí lo estamos representando como con el puntito en lugar de escribir aquí. Es lo mismo. Es igual entonces esta teta que lo sacamos como factor, y lo que tenemos dentro aquí es lo que llamamos e de r primera derivada. Ahí quedó entonces una ecuación 3. Nos vamos derivando la derivada de teta con respecto al tiempo. Ya tenemos entonces aquí de teta, entonces aquí es derivar, es primera derivada de teta o seno de teta respecto de i. Y luego la otra componente que es primera derivada de teta por seno de teta. O sea, estamos ahí aplicando la regla de la cadena. Después factorizamos nuevamente este teta primera derivada, lo sacamos del factor y nos fijamos, coseno de teta i más seno de teta j, ¿quién es? Aquí está, e de r. Aquí como hay un signo negativo, etcétera, y ahí quedó e de teta, o sea, la derivada, primera derivada de e de teta. Aquí quedó como una ecuación 4. Ya tenemos preparada la información. Nos vamos por la velocidad, que es derivar de r de teta. ¿Sí? Y entonces, aquí es donde tenemos aquí r. R por acá está, bueno, nuestra r, que es primera derivada de r por e de r. Es decir, aplicamos aquí la regla de la cadena. ¿Sí? Esta, aquí está r. R primera derivada por e de r, más r por la primera derivada de r. Esto es lo que estamos derivando y de allí sacamos la velocidad. Bueno, directamente. Pero sustituyendo, por ejemplo, e de r primera derivada, que es lo que tenemos aquí en 3. E de r es equivalente a esto, ¿verdad? Entonces usamos esa equivalencia. El primer término queda igual. R queda igual. Pero e de r punto lo sustituimos por primera derivada de teta por e de teta. Y ya nos quedó la ecuación que nos resuelve la velocidad. Es decir, estamos sustituyendo lo que antes, las reducciones que hicimos aquí. Por lo tanto, si quiero la velocidad, pues es tomar las partes escalares, que sería r primera derivada al cuadrado, más r teta primera derivada, que es lo que tenemos aquí, elevados al cuadrado. Eso es aplicando Pitágoras. Y eso me va a dar cuánto es la velocidad que lleva una partícula. En este caso, hasta donde vamos son coordenadas polares. Aceleración ahora.
Pues es derivar lo que tenemos aquí arriba, es derivar la velocidad. Entonces aquí sería la segunda derivada de R por T de R. ¿Sí? Aquí está. Más R, primera derivada de R por T de R. Bueno, y ahí vamos sustituyendo pues todos estos términos hasta que vamos simplificando precisamente la aceleración hasta llegar a estos términos. Hasta aquí están en el plano. Si queremos llevarlo a las coordenadas cilíndricas, es lo que les decía aquí, es lo que está apareciendo. Simplemente esta última componente. La que tengo aquí al final son las dos que acabamos de obtener aquí. Aquí ven, estas dos son esta y esta. ¿Y qué se agregó allá? Más una tercera componente. Y Z, segunda derivada, K. La velocidad son las mismas que tenemos allí. Nada más que aquí se usaron literales mayúsculas. Y aquí está R también, pero ya llevado al espacio. Es decir, estas funcionan para esta figura. Es decir, R aquí lo tenemos, aquí está. Tiene componentes, entonces, E de R del vector R por E de R. Es esta componente. Le vamos a sumar esto más ZK. Aquí está. Derivamos esto que tenemos aquí y es precisamente las mismas derivadas que tenemos allá, es decir, estas dos. Aquí le agregamos Z primera derivada, esta. Y aquí tenemos las dos componentes deducidas que tenemos antes y le agregamos Z primera derivada a estas que teníamos aquí. Bien, entonces de allí sale, para que estas formulitas no queden como que por ahí las obtuvimos así sin ninguna justificación, sino que ese respaldo deductivo es lo que quería yo antes de empezar a aplicarlas, de dónde vienen estas fórmulas. Entonces lo estamos retroalimentando para que sepamos el origen. Aquí vemos, estamos en una situación de coordenadas cilíndricas. Por eso vemos una curva espacial. Las mismas variables, θ, r y z. Bueno, y nos dicen que una partícula que tiene una masa de 2 kilogramos se desplaza sobre una trayectoria tridimensional definida por las ecuaciones r igual a 10t cuadrada más 3t dado en metros. El ángulo va variando respecto del tiempo. Es 0.1 t cúbica radianes. Y z también varía respecto del tiempo. ¿En qué? En 4t más 15t menos 6. Bueno, donde t pues, se va a expresar en segundos y nos piden determinar las componentes r, θ y z de la fuerza que la trayectoria ejerce sobre la partícula en un tiempo de 2 segundos. Bueno, entonces aquí, como estamos en dinámica, pues hay que calcular efectos de fuerzas y es lo que nos piden. Tenemos datos y hay que preparar la información, puesto que las fórmulas ya las conocemos. En este caso, pues estamos hablando de fuerzas de tipo, vemos que R sí varía, θ sí varía, pero son variaciones geométricas. La que ya tenemos constante, pues es la masa. Esa no va a crecer ni disminuir. Por lo tanto, se va a generar aceleraciones, pero ahorita vamos a ver que no todas van a ser cero. Bueno, tenemos R entonces tal como está. Pero luego necesitamos, ya ven, en las fórmulas aparecen R primera derivada y R segunda derivada. Es decir, bueno, aquí podemos ver. Aquí aparece
segunda derivada, aquí aparece R primera derivada, por acá aparece R primera derivada, teta primera derivada, etcétera, ¿no? Entonces, por eso preparamos esas derivadas antes de sustituir. Y entonces, 10t cuadrada más 3t, que es R. Si quiero ahora su primera derivada, derivar esto. Entonces, 10 por 2 sería 20t más 3, porque aquí es 3t. Bueno, aparte de eso, ahora volvemos a derivar, porque por ahí vamos a necesitar la segunda derivada. Pues aquí es derivar el 20t, por el otro ya es constante, y segunda derivada es 20 metros. Nos fijamos en el ángulo teta. Está. Teta lo vamos a sustituir si por ahí lo necesitamos. Primera derivada lo preparamos. Sería derivar esto. Punto 3 t cuadrado. Radianes. Y luego segunda derivada. ¿Sí? Segunda derivada sería derivar nuevamente esto. Entonces sería punto 6 t. Entonces aquí serían radianes. Aquí, como es velocidad, radianes por segundo. Aquí serían radianes por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aceleración y velocidad. Bueno, el tiempo que nos dan, nos dijeron que es 2 segundos. Y por otro lado, necesitamos z. ¿Está? Lo vamos a preparar porque por ahí puede aparecer que requerimos z, primera derivada y segunda. Z tal como está. Ya derivada, 8t más 15. Y segunda derivada, ya se vuelve constante. Tenemos toda la información y sabemos que la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Determinar las componentes, o sea, radial, transversal y axial de la fuerza, ¿sí? Por eso estamos usando la segunda ley de Newton, donde aparece fuerza. Nos vamos entonces a aceleración radial, es decir, aquí en las fórmulas que tenemos en esta parte, esta es la parte que se llama aceleración radial. Esto que tenemos aquí es aceleración transversal. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya se está usando esas formulitas. Por ejemplo, R segunda derivada menos R primera derivada, que es, ¿por qué? Porque estamos hablando de la fuerza radial. Entonces nos interesa esa parte, esta de aquí, ¿verdad? Bien. Y por eso se ha separado. Tenemos información, sí. ¿Dónde está R segunda derivada? Sí, por acá teníamos un 20. Aquí está, 20. Sustituimos. Menos. Aquí está R primera de R tal como está. Aquí, ¿dónde está? Aquí está R. Aquí está. O desde aquí. Lo sustituimos, aquí está. ¿Y qué tenemos aquí? R. Es lo que tenemos aquí, esto. Y por teta primera derivada. ¿Dónde está teta primera derivada? Aquí está. Punto 3 t cuadrada. Pero eso dice aquí que le elevemos al cuadrado. Y por eso aquí el paréntesis tiene al cuadrado. Está sustituida la información y ya nada más es sustituir. ¿Para cuándo nos pidieron? Cuando t igual a 2. Y aquí ya está sustituida cuando t igual a 2. De tal manera que esa aceleración radial es igual a menos, y predominó el signo negativo, y quedó como menos 46.24 metros por segundo al cuadrado. Pero esa es aceleración de tipo radial. Fuerza, ahora sí. Dice que es masa por aceleración. Como ya tenemos la aceleración, colocamos aquí la masa
aquí la aceleración, y aquí está ya la fuerza radial. ¿De cuánto? Menos 92.48 newtons. Quiere decir entonces que esta fuerza está actuando hacia el centro de la curva. Es decir, aquí hay un radio, este R que tenemos aquí, pero como resultó negativo, su sentido será hacia el centro. Bien. Luego tenemos que contestar la otra dirección, la transversal. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto de fuerza está sucediendo aquí para que se esté moviendo la partícula? En fin. Desde luego que la trayectoria lo tendríamos que irlo trazando de acuerdo a estos valores. Darle un número infinito de valores y nos va a generar, a través de ese R, nos va a ir dando puntos y trazamos la curva. Bueno, aquí está más o menos al tanteo, ¿no? Nos vamos ahora por la fuerza transversal. Es decir, por ejemplo, lo que les decía hace un momentito aquí. Esta es dirección transversal y esta es dirección radial. La que calculamos es esta. Y la que vamos a calcular ahorita es esta, la transversal. Seguimos. Entonces, fuerza transversal, masa por aceleración transversal. Nos vamos y tomamos los términos de aceleración transversal, que son estos. ¿Sí? R por segunda derivada de teta más R primera derivada de teta por R por primera derivada de teta. Es lo que se tiene apuntado aquí. Bien, sustituimos R, que es todo lo que tenemos aquí. Lo ponemos aquí. Dice que multiplique la segunda derivada de teta. ¿Dónde está la segunda derivada de teta? Aquí está. ¿Sí? 0.6t. Más, ahora dos veces R primera derivada. ¿Dónde está R primera derivada? Aquí está 20t más 3. Y por último dice primera derivada de teta. ¿Dónde está esa primera derivada de teta? Aquí está. Y ya tenemos sustituidos las correspondientes derivadas. Hacemos operaciones al sustituir t por el número 2 y resulta que aquí hay una aceleración de 158 metros segundo cuadrado. De tal manera que fuerza, masa por aceleración, y resultó una fuerza transversal de 316.8 newtons. ¿Sí? Esa fuerza está, así como señalaba, está apuntando, digamos, así, como empujando pues a la partícula, en ese sentido, sobre la trayectoria. Eso es lo que estamos obteniendo. Nos hace falta la última, porque dice en R, en teta y Z. Sería sumatoria de fuerzas en Z, sería masa por aceleración en Z. Es decir, ¿cuánto de fuerza se está aplicando de manera vertical? Muy bien. Pero aquí hay un peso, es decir, el peso de la partícula dice que es 2 kilogramos. Entonces aquí habría una fuerza debido al peso y otra debido a lo que está aplicando la superficie sobre la partícula. Por eso aparece Fz, ¿sí?, menos W. Fz que actúa así y W que actúa así. Y eso será igual a masa por aceleración en Z. Lo que me interesa ahora es aceleración en Z. Pues aquí es nada más la segunda derivada de Z. Es decir, vamos a ver dónde está
aquí está, es este término. ¿Está? Bueno. Entonces concluimos. Y segunda derivada, o sea, z, segunda derivada de z, que es, ¿dónde está? Aquí su valor. Es 8 metros por segundo al cuadrado. Segunda ley de Newton, masa por aceleración. Masa 2, aceleración 8, ¿sí? Más, porque aquí el peso lo vamos a pasar a la derecha, porque me interesa Fz. Entonces, por eso, más 2 por 981, que es el peso. Finalmente, lo que está sucediendo que en dirección Z hay 35.62 newtons de fuerza hacia arriba. Fz estaría así. Fr quedamos que va así. Y F transversal así. Esa sería la conclusión de estos resultados con su interpretación. Y con esto queda resuelto este problemita. Aquí tenemos otro que también es espacial. Por ejemplo, vemos que este niño pesa 40 kilogramos y está deslizando por un tobogán en espiral y con una rapidez de tipo constante. Dice, de manera que su posición medida de la parte más elevada del ducto, es decir, me pongo viendo aquí, dice, tiene componentes R, 1, 5, aquí lo observamos, aquí está R. Θ, 0.7T, es decir, si conforme va transcurriendo el tiempo, el ángulo que está girando va aumentando en radianes. Y Z es igual a menos 0.5T dado en metros. Bueno, ¿qué podemos observar? En este caso, R es constante. Z varía respecto al tiempo y Z también varía respecto del tiempo. Es decir, R, el niño ni se acerca ni se aleja de este eje, pero sí desciende. Por eso Z, signo negativo, va bajando. Y va bajando respecto de entre más tiempo, más abajo irá el niño, ¿verdad? Y el giro, entre más tiempo transcurra, este giro crece. Bueno, eso es físicamente qué es lo que está pasando. Nos piden entonces que, donde T se expresa en segundos, determinar las componentes de la fuerza normal, transversal y en Z, que ejerce el tobogán sobre el muchacho en el instante también 2 segundos. E ignorar el tamaño del niño. Volvemos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos el dato de la masa, tenemos el radio y empezamos a preparar la información. R pues es 1.5, ya es constante. Su primera derivada es 0 y su segunda derivada también tiene que ser 0. Θ varía respecto del tiempo, nada más, pero el ángulo. Su primera derivada es 0.7, pero su segunda derivada ya no, porque es 0. No crece la velocidad angular. Z depende del tiempo. Entonces, depende de cuánto tiempo suceda, se desplaza. Primera derivada, entonces derivar esto y aquí está. No tiene segunda derivada. Segunda derivada es 0. Ya tenemos entonces toda la información. Nos vamos a contestar la fuerza radial, que es masa por aceleración radial. Volvemos a tomar la ecuación o la parte que señalaba hace un momento. Esta es parte de lo que es aceleración radial. Tomamos estas variables, ¿sí? Y ya lo transportamos. Dice que es R primera derivada menos R por primera derivada de θ al cuadrado. Entonces esa aceleración
Vemos que R dijimos que era constante, es decir, al derivarlo se volvió 0. R vale menos 1,5. No, perdón, 1,5. Está. Y primera derivada de teta. ¿Dónde está primera derivada de teta? Aquí está, vale, 0,5, pero dice la fórmula que lo elevamos al cuadrado. De tal manera que la aceleración radial resultó de menos 0,735 radianes por segundo al cuadrado. Masa por aceleración, masa, aceleración, fuerza. Menos 29,4 newtons. Esa es la fuerza radial. Es decir, el niño trata de salirse debido a la velocidad, pero la superficie que tiene cierta inclinación hace que el niño lo detiene en un sentido hacia el centro. Y eso, es decir, esta pared está deteniendo al niño que no se salga. Esa es la fuerza radial. Transversal, masa por aceleración. Tomamos las formulitas tal como señalaba hace un momento, esta parte, que es la aceleración transversal, y ya lo tenemos aquí. Es esto. Es R, luego segunda derivada de teta, más 2 veces R primera derivada por teta. Y por ahí entonces damos valores. R vale 1,5, segunda derivada se volvió 0. 2 por primera derivada, que también es 0. Entonces, no hay aceleración como tenía que suceder. ¿Por qué? Porque la velocidad, aquí está, la velocidad transversal es 0,5, es constante. Por lo tanto, no tenía por qué haber aceleración. Ya sucedió aquí. De tal manera que no hay fuerza de tipo transversal. Se está moviendo el niño con una velocidad constante. Bien. Nos vamos con la última. ¿Cuánto está soportando la superficie del tobogán? Va a ser masa por la aceleración en la dirección vertical. Igual que hace un rato, sumatorio de fuerzas es igual a menos el peso del niño es igual a masa por aceleración. Bueno, de aquí tenemos entonces que aceleración en Z es igual a segunda derivada de Z. Entonces, tenemos que la fuerza en Z es igual, aquí esta segunda derivada es 0, pero el peso sería 392,4, ¿sí? Que son newtons. Esa es la fuerza que está soportando el niño. En este caso es Fz menos W. ¿Eh? Este pasa positivo, de tal manera que masa aceleración en Z no sucedió. Estaba por acá, ¿dónde está? Ajá, aquí. Z no, como estaba a 0,5t, sí la velocidad sí crece, es por el tiempo que su desplazamiento en este caso. Pero Z al derivar 2 veces esto se vuelve 0 y por eso apareció aquí como 0. Y lo teníamos aquí, desde aquí estaba, ¿verdad? Entonces Fz es nada más que la superficie está soportando el peso del niño, que sería 40 por el 9,81. Es lo que sucedió aquí. Esas son las componentes radial, transversal y axial, es decir, la vertical. Eso está contestado entonces lo que nos pedían: fuerza normal, fuerza transversal y fuerza en Z. Concluido el ejercicio.
Estos son ejercicios, pues, de tipo, coordenadas polares, que son las mismas. Vean aquí las fórmulas, exactamente las mismas, pero nada más que se está hablando del plano. Es decir, son las que están deducidas. Por ejemplo, dice que este cursor C tiene una masa de 200 gramos y puede moverse en una ranura hecha en el brazo AB. Por acá está A y B. Bueno, A casi no aparece, pero está aquí. Que gira a una rapidez angular θ' igual a 12 radianes por segundo. O θ punto puede ser esto, ¿no? Es lo mismo. En un plano horizontal, como ya comentaba hace un ratito, aquí se observa que esto está girando así. No sube, no baja. Pues está confirmando. El cursor está sujeto a un resorte con una constante K de 36 minutos por cada metro. Aquí hay un resorte que hace que este cursor se aleje o se acerque a este punto O. Bien. Y como tiene una constante rigidez, que es esta la que tenemos, el cual está deformado cuando, dice, no está deformado cuando R es igual a 0. Es decir, cuando este cursor esté aquí, está libre. Está el resorte hasta aquí, pero está libre. Es decir, su longitud libre, no espiral, como lo indica aquí. Si el cursor pasa por la posición R igual a 400 milímetros, con una velocidad radial de positiva 1.8 metros por segundo, determinar en ese instante A, las componentes radial y transversal de su aceleración. B, su aceleración relativa al brazo AB. Y C, la fuerza horizontal ejercida sobre el cursor por el brazo AB. Bien. Quiere decir entonces que a la hora que empieza a girar este sistema, debido a esas fuerzas, el cursor se aleja del punto O. Y por ahí tenemos una fuerza radial. Debido a que el cursor está pues dentro de esta pieza, recibe una fuerza. El cursor, debido a esta pieza ranular, lo empuja, digamos. Y es lo que estamos llamando la fuerza transversal. ¿Verdad? Muy bien. Y luego hay una fuerza horizontal ejercida por el cursor por el brazo AB. Es decir, aquí hay una fuerza, como vemos, esta es su diagrama. Aquí está la fuerza radial, aquí está la fuerza transversal. Bien. Nos vamos entonces, aquí hay que ingeniarse un diagrama. Así como está, pues no es tan fácil identificar o poder plantear un problema. Entonces, por eso hay que recurrir a un diagrama de cuerpo libre. ¿Quién impide que el cursor se vaya hacia afuera? El resorte. Esa es la fuerza radial, pero es equivalente a K por R. ¿Por qué? Porque aquí está K y R, que es la deformación. Por otro lado, eso que decía, este cursor, o más bien este cursor es empujado por esta pieza. Es decir, la fuerza de tipo transversal. Aquí está. Existen los dos tipos de fuerza. Esto es igual. ¿Para dónde se mueve a la hora que el cursor cuando empieza a girar? Hacia afuera. Y por eso masa por aceleración radial. Lo estamos indicando, digamos, hacia afuera. El efecto de esta fuerza es que este cursor empiece a girar. ¿Cuánto? Masa por aceleración transversal. Bien. Entonces, eso es lo que está pasando físicamente.
Ya tenemos entonces aquí nuestro modelito y nos vamos, así como se hicieron los primeros ejercicios. Veamos qué pasa en la dirección radial. Tomamos las ecuaciones que se generan en la dirección radial y vemos que es segunda derivada de r menos r, primera derivada de teta elevada al cuadrado. Esta es nuestra ecuación 1. Y luego la aceleración transversal, que son los términos que vimos aquí, que son estas. Estas dos se pasaron para allá. Aquí están, la 1 y la 2. Inciso A. Fuerza radial es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Pero la fuerza radial, ¿quién lo está propiciando? Esto, el resorte. Y por eso lo sustituimos por menos K, R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos que hacia la derecha sean positivos, lo contrario es negativo. Bueno, y quedamos, aquí está el diagramita, negativo KR, positivo masa por aceleración, aquí está. Así que me interesa aquí en aceleración radial. ¿No? ¿Qué hago? Despejarlo de aquí. Al despejar, nos quedará menos KR entre M. ¿Tengo datos? Sí. KR me dijeron que la constante es de 36. Nos dijeron que R, 0.4. ¿Sí? Aquí está. Son datos. Masa, también, tiene 200 gramos, en kilogramos es 0.2. Pudimos obtener la aceleración radial de una manera muy sencilla. Menos de 72 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que está sufriendo este cursor hacia el centro. Ahora, de la ecuación 2, esta aceleración transversal. ¿Tenemos datos? Sí. Tenemos R, tenemos segunda derivada de teta, sí. ¿Por qué? Porque vimos que es 12 radianes por segundo la velocidad, por lo tanto, segunda derivada de teta ya es 0. Aquí está. Más 2 por 1.8 metros por segundo. ¿De dónde salió? Esta es esta primera derivada de lo que llamamos, por acá apareció, dr. dr es primera derivada de r. ¿Y cuál es su valor? 1.8. Sustituimos. Y luego, ¿qué sigue? En la fórmula, primera derivada de t. ¿Cuánto es? Aquí está. 12 radianes por segundo. De tal manera que esa aceleración transversal resultó de 43.2 metros segundo cuadrado positivo. Bien. Entonces, de las ecuaciones, por ejemplo, para el caso, aquí ya tenemos el primero, ya tenemos los valores, aceleración radial, transversal, y luego en C, fuerza horizontal ejercida por el cursor sobre el brazo AB. Aquí tenemos que recurrir de la ecuación 1, porque esta es aceleración radial de total, digamos. Y esta es nada más del brazo del cursor, es decir, R primera derivada sería velocidad de R. Segunda derivada del mismo brazo, ¿sí? Porque aquí están relacionadas la radial con la transversal. Entonces la que me están pidiendo dice que es la fuerza horizontal ejercida sobre el cursor por el brazo AB, es decir, esta. De tal manera que aquí podemos despejarla de la ecuación 1. Y aquí tenemos entonces valores.
A R ya lo conocemos, sí, aquí, por acá, aquí quedó. R lo conocemos, sí, es punto 4. ¿Conocemos la primera derivada de teta? Sí, 12 radianes por segundo al cuadrado, y que se eleva al cuadrado. Entonces aquí hay una aceleración del brazo, ¿sí? Como dice aquí, sobre el cursor por el brazo AB, que resultó de menos 14.4 metros segundo cuadrado. ¿Sí? Bien, esta es la respuesta, digamos, hablando de B. Una aceleración relativa al brazo AB. Sí, y ahora nos vamos en C. Aquí quedó entonces. Ahora nos vamos en C, dice fuerza horizontal ejercida por el brazo cursor, es decir, aquí hay algo que está empujando a que gire esto. Entonces aquí sería suma de fuerzas transversales más aceleración. Esto es igual, entonces, directamente tenemos que esto es igual a punto 2, que son kilogramos, pero y ya calculamos la aceleración transversal, que es la que necesitamos aquí, en la segunda ley de Newton. De tal manera que esto me permitió conocer esa fuerza que está aplicando, en este caso, la fuerza horizontal ejercida por el cursor sobre el brazo AB, es decir, esta fuerza que tenemos aquí. Quedó entonces contestado lo que nos preguntaron, los incisos A, B y C. Uno más, pues. Un ejercicio más en coordenadas polares. Aquí nos dicen que el movimiento de un bloque B, que tenemos aquí, de 4 libras, en un plano también horizontal, es decir, está girando en el plano. Se define por las relaciones R igual a 3t cuadrada menos t cúbica y θ es igual a 2t cuadrada. R se expresa en pies, tiempo en segundos y θ en radianes. Hay que determinar las componentes radial y transversal de la fuerza ejercida sobre el bloque para tiempos distintos. Cuando t sea igual a 0 y cuando t igual a 1 segundo. Nos vamos pues a las soluciones. R es igual a 3t cuadrada, que es, aquí lo tenemos. Y está también, por ahí, bueno, aquí está R y θ que igual a 2t cuadrada. Bueno, entonces aquí nos vamos derivando, preparando la información. ¿Sí? Y tenemos las derivadas cuando existen. En este caso, primera es esta. Segunda derivada sigue existiendo. Y aquí es t, 2t, que es el que tenemos aquí. ¿Dónde está? 2t cuadrada. Y nos salió completo. Acuérdense, este es 2t cuadrada que está aquí. Teta. Entonces, quiere decir que 2t cuadrada lo derivo, me da 4t. Vuelvo a derivar, y segunda derivada de teta, ya nada más me queda 4. ¿Sí? Bien. Entonces recordar que aquí es 2, sale de aquí. Aquí se borró ahora de hacer el corte ahora sí, de pasar los datos que tenía yo de la solución. Pero recuerden, aquí está la información. De allí salieron estos valores. Bueno, Z es igual a 0 porque nos dijeron que es movimiento horizontal. No existe. Muy bien. Tenemos entonces ya los vectores o para R. Entonces, cuando R es igual a 0, ¿qué sucede? Que aquí se vuelve 0.
Cuando R es igual a, aquí sería R, aquí sería la velocidad radial, también 0. Pero la segunda derivada, vean, vale 6. Aquí está, aceleración radial. Velocidad radial 0 y el radio vale 0. Está en tu origen. Entonces aquí están los valores y nos vamos aquí nuevamente. ¿Sí? O sea, en este caso es el ángulo teta que estamos hablando de aquí, es giro. Es teta igual a 2t cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí es igual, va variando respecto del tiempo. Entonces también vamos derivando a esta función. ¿Sí? Entonces aquí sería pues el derivar nuevamente teta igual a 2t cuadrada, que son los valores que tenemos aquí. Entonces aquí nos queda 2t cuadrada. Le elevo, cuando t es igual a 0, me da 0. A la hora que derivo aquí otra vez, aquí nos quedó 4t en r. Cuando es b, vuelvo a derivar y ya nos quedó 4. ¿Sí? Es 2 por t, que es 2, se vuelve 4. Y aquí es derivar otra vez. Y segunda derivada, pues nos dio también, cuando t es igual a aquí, al derivar, es preparar aquí 2t, 2 sería 4t, aquí sería 4, ¿sí? 4t, y luego 4 ya como constante. Como aquí existe t y aquí existe t, por eso se volvieron 0. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo para t igual a 0. ¿Sí? Por eso aparecen así, aquí. Entonces, R no es 0. Teta tampoco es 0 en la aceleración. Sí está acelerada la partícula. Bueno, nos vamos entonces. Segunda derivada de R, ¿dónde está? 6. Primera derivada de teta, 0. Es ¿sí? Aquí está. Por lo tanto, la aceleración radial nada más resultó de 6 pies por segundo al cuadrado. Es el que estoy sustituyendo aquí. Bien. Aceleración transversal. Pues resulta ser 0. Bien, eso sería porque estamos sustituyendo el tiempo igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es utilizando pues las fórmulas que tenemos de aceleración transversal y radial. Ahora, cuando b es igual a 1 segundo, que es, nos dijeron otra vez, teta, entonces aquí, r ya lo sustituimos, ¿dónde? Aquí. R primera derivada, lo sustituimos aquí. R segunda derivada, lo sustituimos por 1 y aquí está. Esos son los valores. Aquí pues resultó 6 menos 6, 0. Pero aquí ya resultaron diferentes. ¿Qué estamos aplicando ahora? Entonces, las aceleraciones radiales. Ahora sí nos vamos a aplicar la aceleración radial total, que es igual a R segunda derivada, que ya lo tenemos aquí. R lo conocemos. Y teta primera derivada, pues también. Y vamos sustituyendo en esta fórmula sus valores y resultan aquí. Entonces es la información que ya obtuvimos, lo estamos aplicando aquí. Y aceleración transversal también.
usamos la formulita que ya vimos desde aquí, esta parte, y sustituimos. Y ahí están los valores. En este caso, ambos resultaron de 32 pies por segundo para la aceleración transversal y radial. ¿Qué nos hace falta? Calcular las fuerzas. Cuando t igual a 0, fuerza radial es igual a masa por aceleración radial. Aquí está aceleración radial, aquí está su valor. 4 entre 32 y por 6, que es la magnitud de la aceleración. De tal manera que esa fuerza radial es de 0.745 libras. Es lo que está soportando aquí el collarín. Y de fuerza transversal, que es masa por aceleración también, pero resultó que la aceleración es 0 en el tiempo de un segundo. Bien. Entonces aquí sustituimos y no existe para cuando tiempo es igual a 0. Cuando tiempo es igual a un segundo, vamos a sustituir los valores que tenemos aquí y resultó que la radial es menos 3.98 libras. Agarramos la fórmula de masa por aceleración en la transversal y tenemos la masa, tenemos la aceleración que nos dio y resultó que es de 3.98 libras. La fuerza que está soportando este collarín transversal, que es así. Y radial, como resultó, negativa, significa que va apuntando hacia al centro. Entonces aquí hay una fuerza transversal, aquí hay una fuerza radial. Si lo dibujáramos en un diagrama, ese resultado. Bien. Entonces, pues ya tenemos un avance de estas componentes, es decir, la deducción de las fórmulas, haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos. Aquí, pues, se presentaban las fórmulas, aquí se deducen, aquí se aplica, aquí se aplica, aquí se aplica, y también aquí se aplican las mismas fórmulas. Entonces ya hemos avanzado un buen tanto. En una sesión siguiente vamos a concluir con algunos otros ejercicios, de manera que nos quede suficientes ejercicios resueltos con la parte deductiva de la fórmula. Y pues, como les digo, tienen aplicaciones, obviamente, en la ingeniería y muchos campos, este tipo de coordenadas. Con esto concluyo y la siguiente clase, pues concluiremos este tema y, como les decía al principio, revisen siempre las tareas, las fechas, mándenlos a tiempo, no dejen que la plataforma les cierre, si tienen algún compromiso, háganlo con tiempo, el envío de sus tareas. No esperen que sea cerca de las 6 de la tarde, sino si un día antes lo puedo hacer, lo hago para prevenir cualquier riesgo de que ya no me permita la plataforma. Bueno, es una recomendación para que no falle su envío. Generalmente, Internet, cuando más lo necesitamos, es cuando más nos falla. Procuremos evitar eso entonces, para que no haya ningún problema de envío de evidencias que son las tareas. Dejo de compartir y para despedir esta sesión. Veo a Jocelyn, Emanuel, a Lady, Belén, Daniel. No sé si esté alguien más conectado todavía, pero bueno, estamos ahí. No, que ya son todos. Bueno, son todos los que ya quedaron. Bueno, Jocelyn, y así a todos, Emanuel, Lady, que tengan excelente tarde, Belén y Daniel.
Gracias, Gracias, Cintia, nos Cintia. vemos. Igualmente, cuídese mucho. Nos vemos. Cuídense igualmente también. Adiós. Voy a dejarle. Déjenme ver.